Sean todos bienvenidos a una nueva edición del podcast en español de los Medias Rojas de Boston, Zona Fenways, que llega a todos ustedes a través del canal de YouTube Swing Latino MLB, un producto de swing completo. Episodio 45 y bueno, retomamos la actividad a pocas semanas de los entrenamientos primaverales después de unos movimientos que ha hecho la gerencia del conjunto de Massachusetts. Nosotros venimos a exponer la rotación que parece ser una de las mejores en la Liga Americana y en todas las grandes ligas, además de los jugadores que fueron involucrados en el top 100 de MLB para la siguiente temporada. Mauricio Sánchez me acompaña en esta oportunidad, capítulo 25 de Zona Fenway. Mauricio, ¿cómo estás? Eso es correcto, Edmundo, capítulo 45 de Zona Fenway. Ya estamos metiéndonos de lleno, o cada vez más de lleno, a esta temporada 2026 de Major League Baseball. Nuevamente agradecido por tu compañía en este podcast en español, como tú bien lo decías, producto Swing Latino, producto de swing completo, y lo hemos hablado prácticamente desde el año pasado, pero se refuerza en este momento, y es que Boston se ha centrado en mejorar el área del picheo, y hoy en día podemos debatir si es la mejor rotación, o por lo menos en el top 3 en todas las grandes ligas, y sin menospreciar a las demás, ¿no? Pero de verdad que han hecho un buen trabajo, por lo menos en esa área. Claro que sí, Mauricio. Bueno, llega Ranger Suárez, lo hablábamos, lo comentábamos, una muy buena adquisición que se hace, y ya de una vez para blindar esa rotación y que digan, bueno, no, Boston no viene aquí a con pañitos de agua tibia, a esconderse en las lesiones que tuvieron la temporada pasada, rotación hecha y derecha para competir por el banderín divisional. Si hablamos de rotaciones en las grandes ligas, obviamente, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, todos esos super jugadores que tiene el conjunto californiano, obviamente uno dice, no, tremenda ofensiva, pero no hace falta gastar tanto, invertir temporada tras temporada, sino más bien lo compacto que puede ser este grupo de 5 lanzadores, donde Boston tuvo muchísimos problemas durante la temporada pasada. Al momento tenemos ya a Garrett Crochet consolidado como el as de la rotación, y por ahí lo puede acompañar de una vez Ranger Suárez, Brayan Bello, que su estado de salud llegue a lo mejor, y ahí entraremos ya en consideración quién sería el 2 y 3, pero también se suma vía cambio desde los Piratas de Pittsburgh el lanzador cubano Joan Oviedo, además de Sonny Gray, que también llegó por esa misma vía, pero desde los Cardenales de San Luis. Ahora, Mauro, decir de la Liga Americana está bien, porque más que todo en la división los Yankees todavía no podemos decir tienen mejor rotación que Boston, y Toronto tampoco podemos decirlo así mismo. Así que Boston al frente de la división sí parece tener esa rotación consolidada. Y hablar de todas las grandes ligas, ahí bueno, tendríamos que analizar un poco más antes que comience la temporada y decir Boston sí. Pero de momento, como lo dice en el título, apunta a ser la mejor. No sé si tú lo ves así. Mira, por lo menos en la Liga Americana yo creo que sí es un poco más claro, porque yo veo en los demás equipos que sí pueden tener un 1 y 2 claro, y un tercer abridor, podemos decirlo, de nivel. No sé, no que llegue a la par del 1 y 2, pero que digamos que tampoco tienen mucho que envidiarle, ¿no? Quizás New York Yankees hay que esperar cómo llega Gerrit Cole, obviamente, pero sabemos que si Gerrit Cole llega con el Gerrit Cole, como el Gerrit Cole que sabemos, Gerrit Cole, McFrick y Carlos Rodón hacen un 2-3 bastante importante dentro de una temporada, y más Schifler, ese novato que causó bastante sensación
puede dar mucho de qué hablar. Toronto, sí, no lo veo tan sólido en la rotación. Baltimore no tiene mucho que decir tampoco. Quizás Detroit sea el otro equipo que en términos de rotación de picheo pueda entrar en la discusión de la Liga Americana con Tarik Skubal, Flaherty, Casey Mize y cualquier otro brazo joven que pueda venir por ahí. Houston también puede ser ese otro equipo, porque Houston ha sido como un Tampa Bay en el picheo del mundo, porque se va Verlander, se va Cole, se lesiona Luis García, y novato que suben, novato que entra muy bien en la rotación, y bueno, ya luego hay que ver los años siguientes, ¿no? Pero es que Boston tiene del 1 al 5, te estoy hablando nada más del 1 al 5, porque Boston tiene para una rotación de 7. Obviamente, sí. Y ojo, no es de ahorita, el año pasado hablábamos de lo mismo, que tenían para una rotación de 7, lo que pasa es que el 6 y el 7, cuando entraban a la rotación, era porque el 2 y el 3 entraban en la lista de lesionados, entonces si volvía el pitcher número 2, se lesionaba el que estaba de número 4 y así sucesivamente. Richard Pearson y Hunter Dobbins eran los dos jugadores que estaban ahí ya metidos como para decir, bueno, selecciona uno, ya sabemos a quién debemos llamar. Y al final de la temporada, recuérdalo, Mauro, también, que se metió con uno de los prospectos, recuerdo el apellido ahorita, Early, que también estuvo entre los más garantizados en ligas menores y mira, vamos a llamarlo, respondió bien. Ahora, a eso iba, porque tienes a Gary Croucher como número 1, fijo. Está entre el 2, entre Ranger y Brian Bello, por lo que es Brian Bello dentro de la organización, y ya vienes con Oviedo y Sonny Gray, ¿no? De 4 y 5, en teoría por nombres, ¿no? Ya después empieza el campo de entrenamiento, el speed training, y tú vas organizando ahí bien la cosa. Tienes a Early, que puede entrar en la rotación para dar un día extra de descanso o lo que sea. Kai Harrison, que llega desde San Francisco en ese cambio con Rafael Devers, también hace muy buenas labores de abridor, y bueno, hay que ver cómo terminan haciendo también las labores esos otros abridores que salen de repente, o que son relevistas, y de repente, mira, necesito que lances, dame 60 picheos por lo menos en esta apertura, y luego vemos, y resulta que el hombre te da 5, 6 entradas donde puede entrar un Jordan Hicks, puede entrar ahí. Carter Crawford, que era abridor, ya ha estado más de relevista, pero hay que ver cómo queda ahora para esta temporada. O sea, por las lesiones, Carter Crawford también ha sido un poco apartado ya de ese rol de abridor. Entonces, tiene una rotación más que enviable. O sea, creo que apartando un poco a Oviedo, porque Oviedo no ha estado en esa situación como tal, a cualquiera de los otros 4 pitchers que mencionamos dentro de una rotación de 5, tú le puedes dar un juego de vida o muerte en playoff. Mauro, y escúchame algo, no es que Oviedo no se le pueda dar, sino que... Exacto, sino que no lo hemos visto. Por la lesión que lo apartó obviamente mucho tiempo, lesión por Tommy John, operación de Tommy John, y es que, bueno, no lo hemos visto en su totalidad durante una temporada, pero de que puede estar... en postemporada tampoco, pues, y en postemporada hemos visto a Sonny Gray, a Ranger, Bello, que ha estado con Boston, Crawford, Croucher, que llegó este año, que fue ante los Yankees, o sea, ya sabes lo que es postemporada de impresión. Y Oviedo, bueno, no es que no pueda, a lo mejor Boston va a la postemporada este año y Oviedo le pasa por encima a estos 4 en la postemporada, ¿no? Porque así es el béisbol. Lo hemos hablado en el podcast de los Mets, ¿no? Que cuando los Mets compitieron contra los Dodgers en la postemporada, la rotación era de nombres que uno decía, no, hermano, no llega, este equipo no lo va a lograr. Y resulta que Quintana y Severino parecían Syndergaard y Jacob deGrom del 2014, 2015, cuando fueron a la Serie toda la razón, Mauro. Bueno, nosotros vamos cerrando este primer tema. Decimos que la rotación es una de las más envidiables porque obviamente entre consistencia y experiencia, creo que los 5 nombres que estamos mencionando, Garrett Crochet, Ranger Suárez, Brian Bello, Joan Oviedo y Sonny Gray, son capaces de comandar este equipo en el picheo durante la temporada 2026. La única que de verdad le compite, en nombres obviamente,
es la de los Dodgers. Ah, no, claro. Creo que es más. Y la ponemos por encima por el dinero, no, y que los Dodgers por el dinero, porque son más caballos, digámoslo así, tienen más renombre, pero quizás en un tú a tú, ¿cómo se diría? La tasa de millones y la broma se nivela. Mauro, que toque como el año pasado una serie de fin de semana entre Boston y Los Ángeles y toque el 1, 2 y 3 de cada rotación. Eso va a ser un super show. Nosotros vamos a nuestra pausa y ya regresamos con el segundo y último tema de este episodio 45 de Zona Fe. Bueno, nosotros hablando de una vez de rotación de abridores, también nos vamos al top 100 de los jugadores de MLB para la temporada 2026 y ahí está Garrett Crochet. Bueno, sorprende un poco la cuestión de que sí, ingresaron tantos que no estuvieron rankeados el año pasado, pero ojito, que 5 jugadores de Boston Red Sox estén metidos en el top 100 para la temporada 2026, Mauro, ¿qué está apuntando eso? A que se puede venir una gran campaña para los Medias Rojas de Boston. Menciónamelos, Mauro. Sí, tienen a 5 que de muy buen renombre dentro del top 100, ya lo decía, el mundo lo lidera Garrett Crochet en el puesto número 12, venía del 56 en 2025, eso habla del progreso que tuvo de su cambio o su traspaso de Chicago al conjunto de Fenway Park. Roman Anthony no estuvo el año pasado, obviamente era uno de los prospectos, queda en el número 41, uno de los jugadores llamados a ser el futuro y cara de Boston Red Sox, Jarren Duran, que está ahora en el 58, él sí tiene, digamos, un descrecimiento porque él venía de ser el 27 en 2025, pero eso no le quita el gran peso que tiene dentro de Boston y que tiene que cargar, por lo menos en estos momentos, el mundo, porque Boston no ha traído un acompañante para Jarren Duran como tal, como lo conversábamos en Pelota Caliente en su momento, con Aaron Josh, de que está solo en Yankees, o sea, en el nivel de renombre. A Jarren Duran creo que se le puede ver de la misma manera, porque no hay un jugador que lo escolte en nombre como tal, me explico, porque quizás, por ponerte un ejemplo, ponen al mismo Roman Anthony a proteger a Jarren Duran, porque bueno, puede hacer las labores en teoría y termina poniendo números mejores que Rafael Devers y Alex Bregman, porque eso puede suceder, pero digamos que no estaba dentro de los planes y bueno, salió. El número 79, el recién llegado a la organización, Ranger Suárez, no estuvo dentro del ranking el año pasado, ahora número 79, y otro que también entra al top 100, que para mí fue la sensación del equipo el año pasado, Aroldis Chapman, que mira que la está rompiendo por todos lados del mundo porque el producto audiovisual que está ofreciendo la organización a través de sus redes sociales han hecho del proyecto, se me olvidó cómo es que se llaman como tal, sé que es Player to the Players, algo así parecido. Tienen como 7, 5, 6 episodios y en el 80% sale Chapman. Y sí. Chapman es demasiado carismático, de verdad que más allá de lo caballo que es en el terreno de juego, fuera de él se vacila el show, como decimos acá en Venezuela, y más que merecido volver al top 100, de verdad que una temporada, bueno, se ganó el premio Mariano Rivera, el mejor relevista del año, el dominio que tuvo en el montículo fue espectacular, y sobre todo porque Chapman venía de 2 temporadas en mundo que ya muchos decían que su labor como cerrador ya no debe ser fija. Si no hay cerrador y Chapman está disponible, bueno, tienes un hombre de confianza para ese rol. Chapman tenía 2 años en ese vaivén y con Boston este año demostró, demostró que, hermano, yo estoy para lanzar en el rol que usted me ponga, porque él lo ha dicho en varias ocasiones, que del sexto para arriba cuando tú quieras, pero del quinto para abajo sí no me comprometes. Mauro, yo que cubrí el equipo, yo vi a Chapman y eso es lo que también espero, esa disposición. Yo vi a Chapman en un 7º inning la temporada pasada y entonces ya, claro, obviamente el juego estaba muy apretado, había 3 hombres en base, el juego cerradito,
Chapman, vamos a confiar en él, es nuestro cerrador, es el mejor, la cara del bullpen y merecidísimo que esté en ese top 100. Ahora, yo espero, con la pregunta también que va ahí, las expectativas que tenemos de estos jugadores. Yo voy a ser preciso acá, certero. Garrett Crochet para mí va a ser líder en victorias de esa rotación. Roman Anthony y Jarren Duran, ojito en el caso de Jarren Duran, que sí está en conversaciones de que puede salir del equipo vía cambio para traer otra pieza y todo lo demás. Pero Anthony dio sus cables el año pasado. Jarren Duran ya un poco más consolidado. Lo que quiero que a Ranger Suárez le vaya bien esta temporada, porque de toda su experiencia en Filadelfia, llegar a Boston, que es una franquicia, vamos a decirlo, top en las grandes ligas, oye, es un poquito de mérito y hay que echarle piernas para llegar allá. Y de Aroldis Chapman no tengo que esperar nada, siempre me va a sorprender. No quiero decir, no, que quiero 20, 25 juegos salvados, que se acerque a los 100 ponches, porque al final de cuentas termina salvando casi 40, pasa a los 100 ponches. Mientras tome café. Muy bien. Tómate café. Ojalá Aroldis Chapman pueda ver uno de estos episodios y hacer honor también a su mención de tenerlo en un equipo como el de los Medias Rojas de Boston, que sí, están mordidos, tienen esa espinita de quedarse fuera en postemporada ante su enemigo acérrimo, los New York Yankees, y que ahora, con un equipo, yo digo, más fortalecido, más visto con fuerza desde la gerencia, que se preocupó por buscar un movimiento de un lanzador, traer a Wilson Contreras vía cambio, a Sonny Gray, a Joan Oviedo. Yo digo que se preocuparon de una vez por todas por decir, bueno, ojo, Toronto fue subcampeón, gastó sus millones en la agencia libre, nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a echarle piernas. Y yo digo que de estos 5 espero mucha salud para ellos y que el rendimiento sea constante, tanto así que le valga a Boston Red Sox otra clasificación a la tierra prometida. Yo creo que donde yo pondría mis dudas sobre si mejoran o se mantienen en este buen nivel que muestra este ranking es con Garrett Crochet y Ranger Suárez. A Roman Anthony lo tengo en 50-50, no lo voy a poner en la lista porque tú llegas como novato, ciertamente llegas a un equipo de peso como lo es Boston Red Sox, pero al saber también que es tu primer año, quizás hay un poco de flexibilidad y te manejan de otra manera también para no darte tanta presión. Mira, sí, es Boston Red Sox, pero también entendemos que es tu primer año en Grandes Ligas y toda la cosa, y quizás para este año con más responsabilidades, creo que este sí es el año de prueba como tal de Roman Anthony, ¿no? En el caso de Ranger Suárez, ciertamente viene de un equipo competitivo, como lo es Philadelphia Phillies, porque no es lo mismo, independientemente si estás en equipos, digamos, a nivel de presión, mercadeo y no sé qué otro adjetivo le podemos decir, pero cuando tú estás en un equipo que está llamado a competir, la presión existe, como en su momento Bravos de Atlanta, el mismo Philadelphia Phillies, pero el foco va de distinta manera a como lo puedes ver en New York Mets, para no salirnos de la división de Filadelfia, ¿no? Y estás en Boston, que es una prensa y un escenario dura, que es duro, y quizás los primeros años te cueste manejar un poco la presión, y quizás por eso le pongo mi dudita al venezolano, y lo mismo con Garrett Crochet. ¿Por qué? Porque con Crochet, si Crochet viene de ser prácticamente junto a Chapman el mejor jugador del equipo, porque es que Crochet no llegó con esas credenciales a Boston. Crochet llegó a reforzar la rotación. Es más, Crochet no iba a ser el as del equipo en el speed training. Bueno, se ganó el puesto, y bueno, luego durante la temporada sabemos todo lo que hizo. Entonces ahora, con la presión de que, mira, no solamente está formando parte del equipo, sino que ahora eres el líder de dicha área y vienes de dar una muy buena temporada, te acabamos de dar una muy buena extensión. Entonces ahí, digamos, viene Jacob J. Cortés, la presión, ¿me sigue o no me sigue? No, y te estamos viendo, te estamos chequeando, ella chequea ahí. Por eso es que no es, muchas veces pasa que cuando firman una gran extensión, cuando no eres un jugador acostumbrado a esto, ese primer año suele ser bastante negativo, porque te ven ajustando la presión, ya no eres un jugador más del montón, sino que tú eres al que sigue el montón. Entonces, pero por eso también le pongo la fichita
agarre Croucher. Más que todo a esos dos abridores y a Rendurán, creo que todo va a depender de cómo le armen el equipo. Vuelvo y repito, para mí está un poco baldío en ese line-up. Y estoy igual que tú con Chapman. Chapman es lo máximo. No voy a decir. Sí, sí. Bueno, Mauro, nosotros lo decimos acá, pero también para interactuar con todas las personas que nos ven cada día, bueno, cada día no, cada semana a través del podcast Zona Fenway. ¿Qué piensan ustedes las expectativas de estos 5 jugadores que entraron en el top 100 de los mejores en el ranking de las grandes ligas del béisbol para el 2026? Aroldis Chapman está metido ahí, sabor latino, junto con Ranger Suárez. Y bueno, los estadounidenses Garrett Crochet y Roman Anthony, con el jugador de ascendencia mexicana Jarren Duran. Esto fue Zona Fenway, el episodio 45. También extendemos la invitación a que sean parte de todo ese panorama deportivo, sobre todo en nuestro canal de YouTube, Swing Latino MLB, Swing Completo en esta plataforma. Igual, nuestro portal web swingcompleto.com, donde están todas las noticias, reportes, análisis, y si usted quiere estar informado de su equipo, en la pantalla, página principal del lado izquierdo están la entrada para las distintas organizaciones, que son 30 en las grandes ligas. De momento nosotros nos despedimos, será hasta una próxima edición. Les habló Edmundo Rodríguez, acompañado de Mauricio Sánchez.